De por sí no llegaba el material. Llega y cuando acuerdan, topada con chachas va una señora. Aseguran que ella estaba alterando la votación. Entre 3 policías la llevaban y no crea que va pianita, va en una gran lucha. Y bueno, también denunciaron a otra que tenía varias identidades y las estaba guardando. Unos dicen que es picardía, pero otros dicen que es el proceso en las mesas electorales. En fin. Deje de andar poniendo en riesgo su libertad por un político que le puede resolver una necesidad en el momento y ya. Nada vale tanto la pena como para que arriesgue su libertad y el bienestar de su familia. Respete el voto de cada hondureño y respétese también usted mismo. A todos, buenas tardes, qué bueno saludarnos, encontrarnos después de ese intenso proceso electoral primario que vivimos los hondureños en medio de muchos cuestionamientos que ya esperamos que las autoridades también respondan sobre lo que ha ocurrido, en donde se ha invertido una millonaria cantidad de dinero, 2.2 mil millones de lempiras, que pudieron haber servido para mucho, pero que realmente esa parte, ese punto negro fue un fracaso. Ojalá y que hayan respuestas concretas, dado que el soberano merece respeto. Y de hecho lo demostraron hasta las 5 de la mañana en algunos lugares votando. Hay que respetar eso. Pero bueno, también dentro de esto se dan muchos delitos electorales, que ya estaremos hablándoles al respecto de eso, en donde pues muchas personas con mañas del pasado, movidos por necesidad quizás, pues alterando votos, manejando identidades de algunas personas. Eso ya no debe de ocurrir. Ojalá aprendamos mucho de este proceso, una enorme lección que ha dejado, para que en el proceso del 30 de noviembre, las elecciones generales, demos ejemplo. Los observadores internacionales preocupados realmente por lo que ha pasado en el país. Ya basta de estar dando esa mala imagen, hombre. Estamos seguros que hay gente buena, gente correcta para hacer mejor las cosas. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a cada uno de nuestros televidentes. Sin duda alguna que debemos cuidar todos la democracia. No podemos pedir a los políticos que sean transparentes si nosotros no lo somos como sociedad. Es importante no replicar este tipo de acciones en las elecciones generales del país para que de esta manera crezca la credibilidad en cada uno de los resultados que arrojen y se respete la voluntad del pueblo hondureño con respecto a las autoridades que van a nombrar como las siguientes que van a gobernar durante los próximos 4 años en el país. Importante también resaltar justamente esto. Es un delito electoral que se paga con 6 a 8 años de cárcel. Nada vale la pena para que usted pierda su libertad, perderse de momentos especiales con su familia y con los suyos. Así que es importante resaltar que también hay personas que ya purgan penas por estos delitos, lo que pasó en el año 2021. Así que no es un juego, no es una broma. Puede ser usted, si está haciendo estas malas acciones, quien vaya procesado, y bueno, que sea el Ministerio Público también quien actúe de oficio y de manera rápida en cuanto a las denuncias que se han suscitado durante este proceso electoral. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Siguen las opiniones relacionadas al proceso electoral interno. Ministerio Público nombra comisión élite de fiscales para investigar irregularidades. Se disparan casos de varicela y aumenta la indiferencia de la ciudadanía a la vacunación. Policía rescata a empresario secuestrado por el que pedían 10 millones de lempiras por su liberación. Declaran alerta verde para 5 departamentos por frente frío. En las noticias internacionales, al menos 125 familias son evacuadas por la erupción de volcán de fuego. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia.
minutos estaremos con Berenice Amaya, que se encuentra desde la rueda de prensa que está justamente en este momento el precandidato por el Partido Liberal, Salvador Narrala, virtual ganador del proceso interno por este instituto político. Tenemos a Berenice Amaya en este momento para que nos ambiente qué está tratando el ingeniero Narrala. Berenice. Muchas gracias, licenciado Carlos. En efecto, yo me encuentro ubicada desde la sede del Partido Liberal porque el ingeniero Salvador Narrala en estos momentos está brindando una conferencia de prensa. También ha responsabilizado a Manuel Zelaya por lo que se ha suscitado el día de ayer en cuanto a la entrega del material electoral. Asimismo, no descarta una posible unión entre los demás movimientos liberales. Escuchemos en estos momentos las respuestas que les estamos haciendo en la prensa. Escuchamos atentamente. Que no le van a poder meter gol con lo que cuestan las obras. Ingeniero, y la otra pregunta era si ya tuvo comunicación con Jorge Cáliz. Fíjate que no me ha llamado Jorge, él tiene mi número. Yo creo que lo voy a llamar. No he tenido tiempo de llamarlo a ninguno de los tres. Con Maribel, como te digo, hablé ayer en la tarde a la carrera, pero seguramente que vamos a entablar diálogos. Tenemos una comisión de gente nuestra en donde vamos a dialogar con la gente de él para llegar al mejor acuerdo. Recordemos que aquí lo que tenemos somos personas pasajeras. Aquí tenemos un gran partido liberal en el cual está Narrala, pasajero, en el cual está Cáliz, pasajero, algunos más pasajeros que otros, en el cual está Maribel Espinosa, en el cual está Luis Zelaya, pero alrededor de ellos hay, ¿qué sería yo si no tuviera este millón de personas que me persigue hoy? El voto joven que tengo, que va a votar el 30 de noviembre, porque probablemente ayer estaba cerrada la urna. No todo el mundo tiene la convicción que tiene la gente adulta de 80, 90 años que yo saludé y están en los videos de TikTok y Facebook Live ayer a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 de la mañana. Saludé a esa gente esperando para votar. Eso, señores, merece un premio. Esos son verdaderos héroes nacionales. A continuación, Sandy Varela. Seguimos escuchando en estos momentos al ingeniero Salvador Narrala, quien está respondiendo a las preguntas que les estamos haciendo los medios de comunicación. Escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo quiero la juventud, porque yo me siento como ellos. Pero para uno, cuando yo los veía anoche a los muchachos, pues yo me acordaba de mis noches de discoteca, 2, 3 de la mañana, ¿me entendés? Para un joven andar a las 2, 3 de la mañana no es un problema. Todos fuimos jóvenes y nos encanta la madrugada, pero para un señor de 90 años es un sacrificio, por eso. A continuación la pregunta de la periodista Sandy Varela, Radio Cadena Voces. Ok, aquí están el número de diputados que tenemos, 20 de Cortés, o sea, todos. Sinceramente, cuando Marlon Lara me decía eso y su hermano Wenceslao le decía, estás loco, le decía yo. Hoy estamos, Atlántida, 4 de los 6. Comayagua, 5 de los 7. Choluteca, 9 de los 9 diputados. El Paraíso, se nos coló el corrupto, solo 2 de los 6. La Paz, 2 de 3. Hasta el número me sé, el 7 y el 8. Me lo advirtieron. No salió el 9. En Lempira, Marco Tulio Rodríguez, fuerte abrazo para ti y para tu hermano Eric. En Lempira, 3 de los 5 diputados. Quiero felicitar a una persona que no apareció mucho y que cuando uno lo mira, realmente uno dice, ¿y este qué aportará? Se llama Moisés Cárcamo, está allá en Occidente y les pido un fuerte aplauso para Moisés. Moisés, cuando conocí a Moisés, por eso, bueno, como yo no viví la época de Napoleón, pero dicen que Napoleón también era pequeñito,
Napoleón Bonaparte. Y creo que Napoleón se murió a los 33 años, sí. Pero Moisés Cárcamo es una persona de baja estatura, pero muy inteligente y muy honesto, que es una cualidad que yo aprecio mucho. En Santa Bárbara, 8 de los 9. ¡Wow! En Lloro, 6 de los 9. Les digo los porcentajes. En Lloro, 67%. En Francisco Morazán, 23 de 23, 100%. Según el Consejo Nacional Electoral, el movimiento Vamos Honduras tiene en este momento 82 de las 128 diputados. Eso, dividan 82 entre 128, debe dar aproximadamente un 70%, 67 por ahí. 67, ok. Tenemos el 67%. ¿Se imaginan poder llegar al Congreso con 67%? Ya hemos escuchado las declaraciones por parte del ingeniero Salvador Nasralla, quien es candidato presidencial por el Partido Liberal, y así como lo mencionaba, no descarta una posible unión entre los demás movimientos liberales. Por otra parte, también ha celebrado que a nivel presidencial lidera las estadísticas solo en el Partido Liberal, según datos del Consejo Nacional Electoral. Otro punto importante que mencionar es que Iroshka Elvir, quien es su esposa, ha manifestado de último momento que el fiscal general Joel Zelaya va a requerir al jefe de las Fuerzas Armadas, esto por la entrega tardía del material electoral. Compañeros, con este contacto informativo yo regreso hacia los estudios principales. Más adelante estaremos empleando más información. Buenas tardes. Así es, gracias Berenice Amaya por esa importante información. Recuerde que se siguen escrutando las actas para que lleguen de manera oficial al Consejo Nacional Electoral, donde le vamos a dar a conocer más adelante en nuestros demás espacios informativos cómo avanza este proceso de las actas y a quién se está declarando ganador por parte del Consejo Nacional Electoral. Igual hay que esperar la conferencia oficial de cada uno de los candidatos. Entre tanto, le damos a conocer que ante las múltiples denuncias por el retraso en la distribución de las maletas electorales en diferentes puntos del país, las autoridades del Ministerio Público han designado una comisión de élite de fiscales para investigar estas incidencias durante las elecciones primarias. Nuestra compañera Gabriela Plata a esta hora de la tarde nos amplía más estos detalles. Con usted, Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarles a esta hora del día y dándole continuidad precisamente a todo lo que ha ocurrido en el ámbito electoral en el país durante el desarrollo de estas elecciones primarias. Las autoridades del Ministerio Público han ordenado crear una comisión élite de fiscales para poder atender las diferentes denuncias ocurridas y asimismo señaladas por diversos sectores durante estas elecciones. Para ello vamos a escuchar a Yuri Mora, quien es portavoz del Ministerio Público, ampliándonos la información. De la unidad contra delitos electorales a nivel nacional son 100. A esto se le van a sumar todos los que la UFERCO determine, todos los que la Fiscalía contra la Corrupción determine, más los agentes de la DPI y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que tienen también investigadores. Van a hacer ya las primeras diligencias investigativas, tanto en el Consejo Nacional Electoral, en las bodegas, en el procedimiento de distribución de las maletas electorales, en las empresas de transporte y, por supuesto, no podemos descartar que también las Fuerzas Armadas. De la documentación que existe en el Consejo Nacional Electoral y los cronogramas, cómo estaban distribuidos el envío de las maletas electorales, todo lo que tiene que ver con el envío, el transporte de las maletas electorales va a ser parte de interés del Ministerio Público. Según detallan autoridades, esta investigación tendrá como fin dar a conocer el retraso que ocasionó que muchas de las personas dejaran de asistir a estos centros de votación debido al retraso masivo de las diferentes maletas electorales, ya que esto constituye a fraude. Con este informe, compañeros, yo regreso con ustedes hacia el estudio central. Y es que el caos generado durante el desarrollo de las elecciones primarias, donde muchas personas se vieron relegadas de ejercer el sufragio, exfiscales aseguran que el Ministerio Público deberá deducir responsabilidades a las Fuerzas Armadas y a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. La Constitución de la República en su artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas
debe de garantizar, es el garante de la custodia de las maletas electorales. No lo hizo. Yo creo que el Ministerio Público, en primer lugar, debe deducirle responsabilidad a las personas encargadas de las Fuerzas Armadas y luego a los comisionados electorales del Consejo Nacional Electoral, puesto de que ellos debieron de haber planificado. Tal vez no hay un delito electoral por parte de ellos, pero eso es un acto de corrupción por omisión. Gracias por continuar informándose con nosotros y le damos a conocer que autoridades de las Fuerzas Armadas reaccionan y se defienden tras las críticas sobre la tardanza del material electoral a los centros de votación. Sí, el comunicado ha establecido lo que son los aspectos relacionados a los motivos que generaron estos atrasos en el envío del material electoral. Se menciona entre ellos el problema que se dieron en el momento de la impresión de las papeletas electorales, también aspectos relacionados a que el CNE había contratado camiones y en su lugar enviaron buses para el traslado del material electoral, entre otros aspectos que se dieron a conocer en este comunicado por parte de las Fuerzas Armadas. Obviamente ha sido mal visto por parte de la población esto, porque es primera vez que pasa esto, mirar personas votando a las 2, 3 de la mañana, capitán. Bien, lo importante, licenciado, es que el proceso democrático se llevó a cabo en todo el país. Fueron pocos los lugares aquí en la capital donde el material electoral llegó tarde. Nosotros como Fuerzas Armadas realizamos nuestro trabajo con profesionalismo, con transparencia, y son lecciones aprendidas para que en el proceso de elecciones generales esto no vuelva a ocurrir. ¿A qué horas concluyó las Fuerzas Armadas de entregar todo el material electoral? Bien, se estuvo trabajando en parte de la noche, parte de la madrugada, en aquellos centros de votación que comenzaron tarde con este proceso. La población llegó a ejercer el sufragio en horas de la noche, en algunos casos también en horas de la madrugada. Y movimientos en San Pedro Sula ya se declaran ganadores también del proceso electoral primario. Cristina Escobar nos tiene detalles. Cristina, buenas tardes. Así es, buenas tardes, televidentes de Impacto BTV, también compañeros en estudio desde San Pedro Sula, siempre informándole. Esta vez aquí porque se ha dado una conferencia, bueno, una mini conferencia que fue más una hora lo que estuvimos esperando, lo que el movimiento M28 fue lo que expresó, solamente para medio mostrar a sus 20 diputados y expresar que pues ya se estaban declarando ganadores porque llevan la ventaja en 10 de las candidaturas de las 12 alcaldías. Estos fueron lo que pues pudieron expresar solamente, estuvimos una hora esperando y eso es lo que mencionaban, solamente dar las gracias a toda la población hondureña por tomar en cuenta su voto, eso fue lo que expresaron y esperamos, pues todos los medios de comunicación en este lugar, estábamos esperando que al menos saliera un diputado que pudiera dar encabezado, sin embargo no fue así. También esperábamos las palabras del diputado o del Congreso, en este momento el Congreso Nacional Luis Redondo tampoco se hizo presente y solamente dieron las gracias y dijeron que ya pues ellos se declaraban los ganadores. Toda la prensa pues quedamos así como ¿qué pasó aquí? Esperábamos más declaraciones o al menos tener algunas reacciones, sin embargo rápidamente bajaron del escenario y dijeron gracias. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la tarde desde San Pedro Sula. Volvemos a estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Cristina. Recuerde que nosotros le vamos a seguir ampliando sobre estos resultados que ya está emitiendo a través de su sitio web, el Consejo Nacional Electoral, donde usted también los puede visualizar. Y continuando con este tema, sectores han cuestionado la tardanza del material electoral en los centros de votación y sobre todo su traslado en los buses de transporte público y sin custodia por parte de las Fuerzas Armadas. Walter Pérez, a esta hora de la tarde nos tiene el informe con usted, Walter. Muchas gracias, compañero. Me acompaña el abogado y analista Héctor Pérez en torno a lo ocurrido el día de ayer y aún en horas de la madrugada de este día. Abogado, referente al tema de las elecciones internas, muy cuestionado que el material electoral haya sido trasladado tarde a los centros de votación
y en unidades del transporte público, quien era las Fuerzas Armadas, quien tenía que transportarlo en su vehículo. Sí, muy buena, licenciado. La verdad que es penoso porque ese incidente ha opacado lo que es el proceso electoral, en donde realmente tiene más notoriedad esa irresponsabilidad, tanto el CNE como de las Fuerzas Armadas, porque recordemos que el Congreso Nacional le transfirió como 200 a 300 millones del Empira a las Fuerzas Armadas por concepto de transporte de estas maletas electorales, y a la hora no las está transportando, independientemente si los consejeros hubiesen autorizado, es que ellos tienen la responsabilidad de haberla custodiado, y me parece que son excusas que están poniendo justificaciones para no aceptar la irresponsabilidad y la negligencia que tuvieron ellos. ¿Confianza en todo esto? Sí, la verdad que es peligroso, licenciado, porque imagínense que esto se hubiera aplicado en elecciones generales, y eso realmente hubiera sido una gran preocupación y una gran realmente conflicto, porque eso iba a generar una gran duda sobre los resultados. Gracias a Dios fue en elecciones primarias, pero el pueblo hondureño tiene que estar alerta y evitar que las Fuerzas Armadas cometan otra irresponsabilidad y que vaya a dejar estas maletas en manos del servicio público, donde eso realmente genera mucha desconfianza. Primera vez en el país, algo histórico, mirar personas votando a la 1, 2, 3 de la mañana. Completamente, es preocupante porque primera vez que se ve, y segundo también primera vez que vemos que las maletas son transportadas extremadamente tarde a los centros electorales, donde hubo bastante desánimo y bastante abstencionismo, porque la gente llegó temprano a votar, pero como no estaban las urnas, las maletas todavía, entonces regresaron y no volvieron al centro electoral. Entonces ahí se perdió una gran cantidad de votos. Muchas gracias. El abogado y analista Héctor Pérez, su análisis en torno a este escenario político que tiene que ver con las elecciones internas 2025 y todo lo que ha ocurrido, cuestionar algunas acciones como las que acabamos de mencionar, trasladar el equipo material electoral en unidades del transporte público, algunas acciones irregulares que se vieron en algunos centros educativos que involucra a algunas personas que supuestamente estaban inflando urnas, pero aquí serán el ente pertinente quien pueda esclarecer todo este escenario. Mi reporte, compañeros. Y de último minuto les informamos que hace unos instantes la diputada Irios Kelvir había anunciado de que iba a ser requerido o iba a llevarse a un interrogatorio al jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Eso lo decía hace unos minutos en la rueda de prensa que les compartimos a ustedes. Pero un equipo especial de fiscales de la UFERCO y delitos electorales ha llegado al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para interrogar al quien preside esta institución castrense, el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. El general en este momento, según nuestras fuentes, está rindiendo declaración sobre el retraso de la entrega de las maletas electorales. Aparentemente hay un buen ritmo para indagar y llegar a fondo cuál fue la situación por la que muchos autobuses se desviaron de las zonas y andaban con material electoral cuando es exclusivamente de las Fuerzas Armadas. La noche de ayer las Fuerzas Armadas también, mediante un comunicado, daban a entender que se tomó esta determinación sin ser consultados, pero será el general Roosevelt Hernández quien dé realmente las razones claras del por qué las Fuerzas Armadas no resguardaron las urnas, que representó un retraso en todo el proceso electoral e incluso concluyendo la madrugada de este día, en horas muy tempranas de este día, de 5 de la mañana, y todavía habían personas votando. Repetimos entonces que equipo especial de fiscales de la UFERCO y delitos electorales llegan al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para interrogar al jefe de esta institución castrense, Roosevelt Hernández. Estaremos desarrollando más detalles en la emisión estelar de esta noche.
Y es que ante esta problemática, representantes de sociedad civil están pidiendo haya consecuencias contra los responsables de este caos en la distribución de las maletas electorales. Cintia López, a esta hora de la tarde con las opiniones. Con usted, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña en este momento Leonardo Pineda, representante de sociedad civil, en relación a lo que ocurrió durante este periodo electoral, que hubo bastantes incidencias en las dos principales ciudades del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Desde la parte social de sociedad civil, ¿cómo lo analizan? Bien, gracias por la entrevista. Mire, esto tiene dos caras, ¿verdad? De una misma moneda, una buena y una mala. Voy a empezar por la mala para dejar un buen sabor de boca, porque realmente lo que pasó ayer fue vergonzoso, ¿verdad? Algo bochornoso, sobre todo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Urnas que se abrieron a las 12 del mediodía aquí en San Pedro Sula, a 2 de la tarde. En Tegucigalpa ya habían dado resultados y habían urnas que no estaban abiertas todavía. Abriendo urnas a las 11 de la noche, casi 12 de la noche, para que la gente votara 3, 4 horas hasta la 1, 2 de la mañana, algo increíble, algo nunca visto. Y una cosa también que realmente a todas luces, como mínimo, es un acto de corrupción que está comprobado al 100%. ¿Y por qué digo eso? Porque en Tegucigalpa había un contrato que estipulaba que se tenían que contratar camiones de 48 y 24 pies, que tenían que tener GPS, que tenían que ir con marchamo, que tenían que ir custodiados. Y de repente miramos cualquier cantidad de videos, cualquier cantidad de evidencia que las maletas electorales en el Distrito Central se movieron en buses. ¿Quién le entregó esas maletas a los buses, a los buceros? ¿Por qué no había una persona de las Fuerzas Armadas custodiando esas maletas en todo momento? Vimos maletas tiradas en la calle, solitas. Vimos maletas que las andaba cargando un chimero, ¿verdad? Esas personas que andan bolitos en la calle llevándose las maletas y lo agarraron. O sea, cosas increíbles, realmente nunca antes vistas en este país. Y da vergüenza también cómo se tiran la pelota unos con otros, ¿verdad? Yo decía en mis redes sociales ayer, como mínimo, esa persona que no fue a supervisar ese contrato de transporte ya debería estar capturado, porque es más que evidente que no se cumplió con el contrato. Si el contrato dice que son camiones de 48 pies o de 24 pies, ¿dónde están? Vamos a verlos primero. Y ese contrato no lo firmaron 2 horas antes de las elecciones, lo firmaron días antes de las elecciones. Ajá, y entonces, ¿quién supervisó eso? Entonces, es lamentable. La parte buena, para no terminar con el enojo, fue la actitud de la gente, ¿verdad? Qué impresionante realmente. Me siento orgulloso del pueblo hondureño, cómo resistió, ¿verdad? Si lo que había era una intención de desmotivar el voto de alguna manera, ¿verdad? La gente resistió, la gente aguantó, ahí estuvo hasta la 1, 2 de la mañana esperando para ejercer su voto, y realmente es de felicitar al pueblo hondureño por ese aguante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Leonardo Pineda, representante de sociedad civil, en referencia a los hechos suscitados durante este proceso electoral realizado el domingo 9 de marzo. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias por continuar informándose con nosotros en Impacto BTV, edición en Meridiano. Recuerde estar muy pendiente de nuestras redes sociales. BTV Honduras nos encuentra, y por supuesto también totalmente en vivo a través del sitio web www.btv.com.hn, porque le estamos llevando minuto a minuto toda la información referente al escrutinio de las actas electorales que se llevan hasta esta hora de la tarde en el Consejo Nacional Electoral. Esta fuente oficial que ya ha dado a conocer diferentes resultados mediante las personas que estarían ya ganando esta precandidatura para las elecciones generales del año 2025. El 30 de noviembre están pautadas, así que su cita también es en esta fecha. Le mostramos a continuación cuáles serían los cargos o las personas en cuanto a los presidenciables que estarían ganando justamente en esta ocasión. El Partido Liberal de Honduras, mediante los resultados con el 29.54% de las actas divulgadas, y faltan pendientes 70.46%, donde estos mismos 92% han sido válidos, 4.92% han sido en blanco y el 3% han sido nulos. Justamente en la carga electoral procesada es del 34.15%. Con ese porcentaje se le da a Nasrallah
como el candidato presidenciable por parte de esta fuerza política con 148.307 votos hasta este momento, siendo el 59.36% de estas actas. En segundo lugar tenemos a Jorge Calix con el movimiento Juntos por el Cambio, donde se da pues con un porcentaje del 29.21%, los 74.741 votos hasta esta hora de la tarde. Recuperar Honduras se mantiene con el 5.59% en este porcentaje, traducido a 13.981 votos. Y posteriormente, Todos por Honduras de Maribel Espinosa Turcios con 12.776 votos, lo que representa el 5.11%. Estos son los presidenciables por parte del Partido Liberal, donde se mantiene a la cabeza el ingeniero Salvador Nasralla referente a pues estas candidaturas. Ahora bien, el Partido Nacional que usted está observando en pantalla también tiene sus resultados, donde hay el 30.91% de las actas divulgadas y faltan alrededor del 69.9% todavía, donde los votos válidos que se han dado hasta esta hora de la tarde son 91%, en blanco el 4.16% y votos nulos 4.82%. La carga electoral pendiente es del 65.31% y con estas actas escrutadas se mantiene el movimiento Papi a la orden a la cabeza con el presidenciable Nasri Juan Asfura Sabla con 203.527 votos, representando el 76.1%. Le sigue Ana García Carías con Avanza por la Justicia y la Unidad con 56.939 votos, lo que representa el 21.26%. Seguidamente, el movimiento Renovación Unidad Nacionalista de Jorge Alberto Zelaya Munguía, con 4.957 votos, lo que representa el 1.85%. Y luego el movimiento Rescate y Transformación de Roberto Aníbal Martínez Lozano, con 2.309 votos, lo que representa el 0.86% de estas actas escrutadas hasta esta hora de la tarde, 1 de la tarde con 38 minutos. Ahora le mostramos los resultados dentro del Partido Libertad y Refundación con dos movimientos, los cuales pues han tenido un porcentaje del 37.74% de las actas divulgadas. Aún quedan el 62.26% pendientes por divulgar, donde se ha tenido el 81.94% de datos válidos, 11.36 en blanco, 6.68 nulos. La carga electoral pendiente es del 56.59% y en estas mismas actas a la cabeza el movimiento Alianza Presidencial Rixi Moncada, con la presidenciable Rixi Ramona Moncada Godoy, 268.618 votos, lo que representa el 92.22% hasta esta hora de la tarde. Y el movimiento Renovación Nuevas Alternativas Morena, con el presidenciable Racel Tomé, se mantiene en 22.642 votos, lo que representa el 7.77%. Siguiendo con más, a esta hora de la tarde le traemos excelentes recomendaciones. Cuando va a hacer una transferencia interbancaria, lo piensa dos veces por el pago del ACH. Si donde usted tiene su dinero, la transferencia ACH no es gratis, su cuenta puede estar en el lugar equivocado. Ábrala en Davivienda, donde tiene ACH para transferencias interbancarias gratis y al instante. Y en otro orden de noticias, hoy en horas de la mañana una mujer fue asesinada en el interior de su vivienda en San Esteban Olancho. La víctima fue identificada como Mariela Salinas. El hecho violento se registró en la comunidad Las Delicias, donde residía la fémina.
Y ante la alta ola de feminicidios que se registran en el país, para algunos criminólogos no se está haciendo nada por parte de las autoridades. Reacciones que nos comparte nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora. Cristina. Así es, muy buenas tardes, licenciado en Estudios de Impacto BTV. Estamos junto a la abogada Blanca Castro para conocer que no hay compromiso por parte de las autoridades para poder detener este flagelo. Abogada, es preocupante, son al menos 41 muertes de mujeres y no se hace nada. Buenas tardes, sí, vemos un débil compromiso de parte de las autoridades respecto a las muertes violentas de mujeres. Hasta el 28 de febrero se contabilizaban 41 casos de muertes violentas de mujeres y de ahí para acá pues las que se puedan sumar lastimosamente. Vemos que no hay efectividad respecto al estado de excepción y la gran inversión que ha existido en esto. Seguimos en situación de riesgo e indefensión, seguimos observando también el miedo con que muchas mujeres transitan en las calles y es una situación alarmante. Aprovechar también que en este contexto de las elecciones y también del Día Internacional de la Mujer, hacer un llamado a las candidatas electas y también a las autoridades para que escuchen a nuestro género, que se acerquen a las comunidades, a las asociaciones y a las mujeres y conozcan la realidad que estamos viviendo. Se nos está negando una realidad en la cual se alteran datos, como ya lo manifestó en su momento la viceministra de Seguridad. Estamos viendo que no hay transparencia en el manejo de esto y que están pintando una situación que no corresponde a la nuestra. Hacer un llamado también para que se trabaje respecto a los derechos de acceso a la justicia, que se trabaje también en el derecho de acceso a la salud integral, sexual y reproductiva y que se ponga especial atención al delito de trata, del cual muchas niñas y adolescentes son víctimas y que las penas para estos delitos que afectan directamente, en la mayoría de casos, a la mujer, pues tienen unas penas bajísimas que hasta ofenden y resultan bastante ofensivas, insisto, para nuestro género. Muy bien, declaraciones de la criminóloga Blanca Castro sobre este tema. Sigue las muertes violentas de mujeres, hace un llamado a las candidatas electas. Venimos de elecciones primarias y hay muchas mujeres elegidas, así que poner más atención con este tema para poder ayudar a todas las mujeres de nuestro país. Con esta información retornamos a Estudios Principales de Impacto BTV. Y en temas de salud, de manera alarmante, le damos a conocer que se disparan los casos de varicela en el departamento de Cortés, a pesar de que este año o el año pasado se incluyó una vacuna proveniente de esta enfermedad, pero la población ha sido anuente a vacunarse, según el reporte por parte de las autoridades. En alerta se encuentran las autoridades de la región sanitaria de Cortés ante el incremento de casos de varicela. Según las estadísticas, esta enfermedad se triplicó en comparación al mismo periodo del año pasado, situación que preocupa a la Secretaría de Salud, pues en ese mismo año se incorporó al esquema de vacunación un inoculante contra esta enfermedad. Vemos un aumento de casos. En el 2024, para esa semana, teníamos un acumulado de 193 casos y actualmente en el 2025 tenemos 305 casos. Esto es un dato bastante alarmante en el sentido en que ahora, actualmente, la Secretaría de Salud el año pasado incorporó de manera gratuita la vacuna contra la varicela. Los padres dirán, ¿por qué la varicela es importante vacunar a nuestros niños contra la varicela? Hay una explicación rápida y sencilla. Prevenir el herpes zóster en la vida adulta, como también a las personas con un sistema inmunológico bastante delicado. Otro problema al que se enfrenta el sistema de salud pública es la desidia de la población para vacunarse, a pesar de que se organizan campañas que acercan los esquemas de inmunización a la ciudadanía.
Estamos poniendo todo el esquema de vacunación, niños menores de 5 años, también niños mayores de 5 años, niños y niñas de 11 años también, vacunas del VPH y también para la población en general, la de SRP Jerry Lane que cubre sarampión, rubiola y paperas. Hemos notado un poco de resistencia de parte de la población para vacunarse, sin embargo, por eso la Secretaría de Salud facilita esas campañas de vacunación para que la gente no tenga que tener la tarea costosa de movilizarse hasta un centro de salud. Si eso se les dificulta durante la semana, por eso nosotros en cambio venimos hacia donde ellos están para lograr inmunizarlos. Los sectores más vulnerables a contraer enfermedades virales siguen siendo los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Es por ello que desde la CESAL instan a la población a vacunarse para prevenir el colapso de los centros asistenciales por cuadros médicos prevenibles. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López.